las competencias profesionales no es una moda, ni tampoco es de alguna forma una modificación de algunos conceptos tradicionales que hubo y que hay sobre competencias laborales, sino que de alguna forma está expresando claramente un escenario de un contexto nuevo de problemas o de dinámicas de la situación, tanto de los mercados laborales como de las dinámicas del conocimiento. De alguna forma, el eje central de esta primera reflexión es el enfoque por competencias, y más aún, las competencias como concepto, como categoría, son una expresión contemporánea de las transformaciones de los mercados laborales. De alguna forma, lo que tenemos es un problema, digamos, de unos cambios en los mercados laborales. Esos cambios en los mercados laborales son los que están, de alguna forma, necesitando una transformación en algunas variables educativas, en nuevas variables del proceso de formación profesional, y las competencias ha sido el instrumento, el mecanismo en el cual se ha tratado o se está tratando de resolver los problemas de los cambios de los mercados laborales. El mercado laboral, de alguna forma, lo primero que está planteando es, hay un modelo económico significativamente distinta porque se basa en la innovación. O sea, esto es un marco teórico de la década del 50, de los modelos schumpeterianos, que de alguna forma lo que está planteando es la dinámica económica se articula sobre la base de empresas que innovan líneas de procesos y productos. Y este proceso de innovación está generando una forma de funcionamiento de los mercados profesionales, de la acción y del trabajo de los profesionales, en el cual permanentemente hay que estar buscando la innovación. O sea, en los mercados, la dinámica innovativa, la dinámica de creación de oportunidades, de aprovechar las ventanas de oportunidades que pueda haber, es uno de los ejes centrales nuevos que de alguna forma está planteando la problemática de los cambios de las competencias. Vamos a ver parte de estos escenarios como algunos enfoques de competencia, algunos componentes de las competencias van a ir intentando responder a algunas de estas problemáticas que se están planteando. O sea, la dinámica innovativa es la característica constitutiva de este nuevo sistema de funcionamiento. Lo segundo, muy claro que está marcando la dinámica, es el creciente carácter internacional que están teniendo las dinámicas económicas y sociales. Ayer salía, por ejemplo, en CNN un indicador de nivel de apertura de los países, y Honduras era el primer país de América Latina en términos de apertura. De alguna forma, lo que estamos viendo en toda la dinámica desde hace 20 o 30 años es la apertura externa de los países. O sea, todos los países de América Latina y todos los países, casi todos del mundo, desde hace 20, 30 años que están en un proceso de apertura económica, medido por economías que se dedican a la exportación, medido por incorporación de turismo, medido por economías que se dedican a una dinámica de importación. O sea, la dinámica económica es cada vez más internacional. Esto es una particularidad de la gloria, que pone que todos los trabajos, directa o indirectamente, se asocian a los temas internacionales. Bien sea porque son productos directos de exportación y por lo tanto se trabaja sobre estándares y criterios de exportación, bien sea porque de alguna forma los insumos son importados, bien sea porque los estándares que se definen son internacionales, pero el trabajo, nuestro trabajo, es internacional. Algunos casos mucho más. Uno te puede subir a manejar un avión si no tienes un brevet internacional que te permite poder llegar y poder manejar y poder aterrizar. De alguna forma, la certificación misma, en este caso, es internacional. O sea, la industria naviera funciona igual y cada vez más tenemos industrias donde el trabajo es internacional, la certificación es internacional, los estándares internacionales e inclusive el lenguaje es internacional. O sea, tú no puedes estar subido el avión hablando portugués, no, eso es, se habla inglés. Esto es una dinámica muy compleja en la lengua, en las culturas, en el trabajo, pero que de alguna forma implica un componente internacional en nuestra dinámica societaria. El tercer elemento que estamos viendo en los cambios de los mercados laborales es que, más allá de la heterogeneidad estructural que hay en nuestras economías latinoamericanas, la nueva característica de la heterogeneidad es
sectores que incorporan más conocimiento respecto a sectores que incorporan menos conocimiento. La heterogeneidad estructural antes era sectores de enclave, sectores de exportación contra economías nacionales. O, más aún, más antigua, era industrias de latifundio contra minifundios de producción de conuco productivo. Nosotros tenemos una dinámica heterogénea estructural en el continente. Es una característica de la forma que irrumpimos en el sistema capitalista. Hoy, el eje de la heterogeneidad está dado por el nivel de incorporación de conocimiento. Los sectores más modernos incorporan más valor agregado de conocimiento. Los sectores menos modernos incorporan menos nivel de información y el trabajo es más un trabajo masculino, es un trabajo más bruto, es un trabajo más físico. Es un trabajo más rural, más de trabajo con bajo nivel de capacitación e información de capital humano. Esta dinámica es una dinámica global que está asociada al modelo económico. Pero en todo caso, nuestra particularidad es que hay una heterogeneidad estructural. Tú no te paras en una sociedad europea y ves estos niveles de desigualdad estructural. La nuestra es constitutiva y eso obviamente también plantea un problema de los mercados laborales y de las dinámicas educativas a qué mercado nos orientamos. Otro elemento significativo es el cambio del entorno. Yo leía ayer, en Estados Unidos en 1950 el 12% de las mujeres trabajaban. Hoy en Estados Unidos trabaja el 70% de las mujeres. Este cambio en la composición no es solo una composición de géneros, es un cambio en la composición en todo sentido, en términos del aumento de la diferencia de las personas en el mercado laboral. Anteriormente tenías menos esperanza de vida, más rápida salida de edades de los mercados laborales y más tarde ingreso al mercado laboral. Hoy tienes mercados laborales con un peso importante de gente de 16, 17, 18 años y tienes un peso creciente en los mercados laborales con personas de 60 y 70 años. O sea que la dispersión es parte de la deshomogenización de los mercados laborales. Es también otro elemento significativo, que es la diversidad de la sociedad. Diversidad cultural, diversidad de géneros, diversidad de ideologías, diversidad de culturas o de subculturas, que plantea complejidades totalmente distintas respecto a la dinámica laboral. Es distinto convivir y trabajar donde todos son rubios de ojos azules, a lo que implica que existe presencia de otros sectores. Y hay muchas películas de la década del 70 en Estados Unidos de los conflictos que hay en la fábrica porque hay japoneses, de las peleas entre los chicanos y los americanos, de las diferencias entre los hombres y mujeres. O sea, el mercado laboral es diverso y complejo. Ya no solo las aulas, el mercado laboral que obviamente pone dinámicas de competencias interactivas. Cada vez se avanza a un escenario de trabajos en red. Las teorías marcan claramente que las sociedades funcionan en red, no en redes digitales. Castel trabaja en su concepto de sociedad en red, que es permanentemente ha habido una dinámica en red. Hoy las dinámicas en redes son mayores. Del trabajo de la cadena de montaje, como concepto visual que todos tenemos de chaplinesco, donde uno trabaja solo frente a la máquina, al concepto de los talleres de producción actuales, en el cual se trabaja en equipos, hay una diferencia significativa. Hoy es tal el nivel de parcelamiento de cada uno de los trabajos que hacemos, de la diferencia de las actividades y tareas, que todos aportamos un nivel de conocimiento y trabajamos en red. La máquina es un elemento secundario porque lo central es la estructura de red de competencias distintas de las personas. Trabajar en red, convivir en red, es un escenario totalmente diferenciado de los niveles de trabajo que habíamos antes. O sea, hoy un producto se produce en trabajos en redes colectivas, inclusive cuando son crecientemente digitales, son también redes internacionales. Y finalmente podríamos decir el cambio de lo que significa la microelectrónica y la programación. O sea, el modelo económico se basa en microelectrónica y programación. Como antes se basaba en la energía barata y la producción de productos derivados del hierro y del petróleo. Hoy el motor económico es la microelectrónica.
Y en los últimos 20 años, prácticamente todos los sectores económicos se han dedicado a ver cómo incorporan microelectrónica en procesos anteriores o cómo se crean nuevos productos y procesos con la microelectrónica. Es muy claro visualmente entender la fotografía, de los acetatos y los nitratos y todo el sistema analógico a lo digital. Esa transformación que tuvo la industria fotográfica, que desapareció de los productos anteriores, es lo que ha pasado en casi todos los sectores. La robotización, la automatización, la transformación de las líneas de productos y procesos hacen que hoy el trabajo es sobre los ámbitos de la informática. Mucho más lo vamos a ver en los campos profesionales. De alguna forma, este conjunto de cambios son cambios significativos y que muestran un escenario futuro mayor y continuo. No estamos hablando de la posibilidad, y no existe en la humanidad, es decir, se inventó la rueda y después decidieron abandonarlo. Eso no. O sea, son sistemas y procesos que van a continuar y que cada vez es mayor. Va a ser mayor la digitalización y la automatización, va a ser mayor la interculturalidad en los mercados laborales, va a ser mayor el nivel de globalización de los ámbitos de trabajo, va a ser mayor el nivel de innovación en los procesos productivos, va a ser mayor el nivel de competencia en todos los mercados, van a ser dinámicas mayores. No hablamos de momentos coyunturales, no hablamos de un momento en una coyuntura que puede volver, hablamos de elementos estructurales con tendencias que se incrementan cada vez más. No estamos incorporando en el cambio de los mercados laborales la central de este tema, que es el aumento de la división social y técnica del trabajo. ¿Qué es esto? Hace 20.000 años había dos personas, un recolector y un cazador. Solo dos trabajos. Por lo tanto, el intercambio solo era en esos dos. ¿Por qué había solo recolectores y cazadores? Porque el volumen de conocimiento solo permitía esos niveles de actividad. Se sabía recolectar y se sabía cazar. Punto. Hay una relación directa entre mercado y nivel de conocimiento. Precioso libro que se llama Acerca de la llamada cuestión de los mercados, 1893 de Lenin, que sigue lo que es la reflexión de Durkheim de los estudios de mercado del siglo XIX, que es cuanto más conocimiento, hay más trabajo. Y cuanto más trabajos, hay más intercambios económicos. Cada actividad es un conocimiento. El policía es una división social. El que hizo este proceso de este aparatito es una división técnica de trabajo. Nosotros, en la medida que estamos ampliando el conocimiento, estamos ampliando el mercado. Cuanto más es el volumen de conocimiento en una sociedad, mayor es la cantidad de trabajos distintos y mayor es el tamaño de su mercado. ¿Cuál es el mercado interno más importante? Los americanos. ¿Por qué? Porque el volumen de conocimiento y de actividades que tienen son mayores. Hay una relación directa entre mercado y conocimiento. Y si el mercado está creciendo en los últimos años y está creciendo el capitalismo, es porque está creciendo la complejidad de las tareas, la división de las tareas, la especialización de cada uno de nosotros en función de conocimiento. Y esto cambia las lógicas de los procesos de formación profesional. De alguna forma, esta expansión de conocimiento está por atrás de toda esta vuelta. Por lo tanto, expansión de conocimiento va a continuar. Es una reflexión y una discusión también. Vamos a tener un proceso de crecimiento continuo a estas tasas de los conocimientos. Hace 30 años estaba una discusión de la expansión galáctica del universo. ¿Va a seguir creciendo el universo así? Bueno, era la discusión que se hacía. Y algunas teorías sostenían que no, que algún día el impacto de las leyes gravitacionales, de la teoría del Big Bang, iban a terminar esta expansión. Bueno, no, ahora se ha verificado que sigue creciendo y más. Con el conocimiento nos pasa lo mismo, no sabemos el futuro. No sabemos si este nivel de expansión de las áreas de conocimiento se va a estancar, va a reducirse. Hay teorías, dice que el conocimiento se crece por racimos.
y por lo tanto se descubre la tecnología digital, se expande la utilización hasta el límite que permite ese paradigma tecnológico y después aparecerá otro. Como sea, es muy difícil visualizar la posibilidad de que el marco tecnológico, el marco más que tecnológico, sino científico, se detenga. Mientras tanto, asumamos que hasta que el universo se siga expandiendo, se seguirá expandiendo. Y por lo tanto podemos asumir claramente que la fragmentación del conocimiento disciplinario, interdisciplinario, la aparición de nuevos saberes, va a continuar. Y eso va a continuar creando oportunidades educativas, demandas educativas y complejidad de los procesos de formación profesional. En este contexto, cambia el trabajo de los profesionales. O sea, de alguna forma, ¿cómo era un trabajo profesional hace algunos años? Pensemos en los cuellos azules, los llamados cuellos azules y los cuellos blancos. El profesional controlaba a otros tipos. Tenía el cronómetro, era el taylorismo. Tenía un sistema por lo cual era simplemente supervisar, fiscalizar el trabajo de otros. Eso es una estructura societaria en la cual había una clase obrera y un pequeño sector de instrumentación de controles, el proceso de fiscalización y supervisión del trabajo obrero. La sociedad industrial, eso está cambiando. Nos cuesta visualizar la desaparición de la clase obrera. Cuesta visualizar lo que fue la desaparición de las clases campesinas. Todos aquí, hace 3 generaciones, sus padres eran campesinos. Y el que no lo era la cuarta. Punto. Desaparecieron. Claro, el 3% de la población de Estados Unidos que es el granero del mundo, es la producción alimenticia. Y hoy es otra producción alimenticia, cada vez con variedades genéticas, en grandes sistemas de farmer, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en un sistema que cada vez está haciendo la transformación de los sistemas obreros, la transformación de los procesos laborales industriales por la automatización. Este proceso va a continuar. Vamos a tener a finales de siglo un peso todavía menor de los sectores industriales. Nosotros estamos cambiando la pirámide de los sectores de los primeros, secundarios y terciarios y estamos cada vez más ampliando el servicio, los sectores llamados de servicio. Son los que ha traído la mujer al mercado laboral, son los que han traído la reducción de los niveles de la participación de fuerza bruta, son los que han traído el aumento de las demandas de conocimiento y son los que han traído los aumentos de los niveles de productividad del trabajo. Esta variable es cada vez un cambio significativo y en el cual hoy el trabajo profesional es diferenciado. Ya nosotros no controlamos un obrero, lo hacemos el trabajo. Ya nosotros no controlamos unas personas que nacen papeles, no, los tenemos que hacer nosotros. Y los hacemos con las máquinas. O sea, lo que hay que plantear es que el tipo de trabajo de los profesionales, la organización en la sociedad del rol del trabajo profesional que incorpora conocimiento, es una variable que está creciendo y que va a seguir siendo significativa. No tiene nada que ver el conjunto de tareas, de destrezas, de habilidades, de características del trabajo profesional hoy que antes. Algunos estudios llaman la proletarización de los profesionales. La conformación de la clase obrera profesional. La proletarización de los profesionales. El establecimiento de los salarios mínimos de los profesionales como están en Europa. Hay un cambio significativo, lo cual no significa el cambio de las estructuras de un sistema, sino la modificación de las características, de las composiciones de clases y de grupos sociales dentro de este sistema. Esto hace un tipo de trabajo distinto de los profesionales. En la relación con los demás, en la relación con las máquinas, en la relación con su nivel de actividad práctica, en la relación con el mundo de la producción. Cuando hay una fábrica que no tiene obreros, ¿cómo funciona la producción? Más allá de la desaparición de las teorías de la plusvalía tradicional. O sea, no existían sino sobre la base
de una lógica de determinado concepto sobre el valor. Hoy ponemos un significativo proceso en el conocimiento. Más aún las teorías dicen que ya no funcionamos en una sociedad que incorpora trabajo, que incorpora mano de obra, que incorpora tierras o que incorpora capital. El conocimiento es el factor de producción del siglo XXI. No cualquier conocimiento. Determinado conocimiento que adquiere determinadas eficiencias y determinadas competencias a efectos productivos. De alguna forma esto nos plantea claramente la transformación que vamos a ver futuro de los marcos laborales, de los marcos educativos. Los mercados laborales crecen y cambian más rápido de lo que están cambiando nuestra comprensión del tema y los procesos de reformas en los procesos de formación profesional. El desfasaje educación-trabajo es estructural, siempre. O sea, primero se genera una actividad laboral, después se formula inclusive teóricamente, después se consigue una estructura curricular, después se capacita a los docentes para hacerlo, después se forma a la persona y recién después el tipo va a tener un título por trabajar. Siempre estructuralmente el mercado laboral y el proceso de formación profesional está desfasado. Y toda la discusión histórica de la educación es cómo se ajusta. Lo que estamos teniendo es que es tan rápida la transformación de los mercados laborales que el desajuste es mayor. Porque claro, si tú tienes un libro que la primera página dice, que el autor dice que este conocimiento solo vale 5 años y el estudiante empieza el curso universitario con ese libro, la cabeza del tipo es complicada. Y cuando yo llegue a los 5 años me gradué, ¿esto qué es? Bueno, eso no existía antes. O sea, cuando el conocimiento no se expandía al nivel galáctico que se está expandiendo hoy, obviamente que no había la desfasaje que ya es estructural entre el mercado educativo y el mercado laboral. De alguna forma, antes había un nivel de trabajo muy simple, una división técnica y social muy simple. Hoy eso ha cambiado. No se sabe muy bien cuántas disciplinas había hace 100 años. Hoy hay, se dice, 150.000. Se habla de 25.000 problemas de investigación. ¿Cuántos serán en 20 años? ¿Cuántos serán en 100 años? Esto obviamente es un cambio significativo en los mercados laborales, que de alguna forma sí necesitan los recursos humanos, sí necesitan las competencias de las capacidades. Sí se necesita, que de alguna forma si no se bloquea la posibilidad del desarrollo de la sociedad. De alguna forma, aquí hay también un tema claro de problema. Los resultados de las notas de los alumnos no tienen relación con los recorridos personales y los éxitos laborales. Un ingeniero con todas las notas y perfectamente aprobado con laude, ya no tiene en relación al trabajo la misma eficacia que tenía un cum laude de hace 10 años. El resultado de las notas no es un predictor probado de los resultados laborales. Y es muy fácil. El ingeniero sabe inglés y el otro ingeniero no sabe inglés. Cum laude en uno y otro no es cum laude. ¿Quién gana? No hay ni discusión. Uno no puede leer el manual. Punto. El manual no puede leer de una planta. De ahí para adelante hablamos. O sea que, de alguna forma, el nivel de funcionamiento que estamos teniendo en la dinámica educativa es, por muchos lados, una coladora que muestra ineficiencia. Esto plantea un problema grave, que es la desaparición de los actuales sistemas educativos, la aparición de nuevos proveedores, la generación de nuevas formas de universidades corporativas. Esto ya pasó, esto no es una película nueva. Esto se llamó el interregno universitario entre el siglo XV y el siglo XVIII. En el siglo XVII algunas universidades seguían todavía dando Ptolomeo,
no sabían de Galileo ni de Kepler. Entre ellas, todas las universidades latinoamericanas. Pero pasó. O sea, inclusive el mundo cristiano está mucho menos desarrollado que el mundo anglosajón, y las reformas luteranas en parte era eso, incorporar el libro, investigación, la búsqueda del saber. No es que está todo escrito en los libros de la iglesia. 2 siglos duró el interregno universitario. El conocimiento no estaba en las universidades, estaba en las academias, la Academia de la Ciencia, donde estaba Newton, etcétera, etcétera. No estaba en las universidades, que estaban enclerosadas. Bueno, no entendían qué pasaba. No tenían la experiencia ni la capacidad que tenemos hoy para comprender los problemas. No tenían los niveles de investigación, más allá de que ninguno sabe la perspectiva del futuro, porque el futuro es incertidumbre. Pero hoy tenemos modelos, tenemos marcos conceptuales, tenemos mapas analíticos para entender lo que está pasando y más o menos prever lo que puede ir pasando en el futuro. Con mucha más eficiencia que en el siglo XVII, que de alguna forma no entendían y todavía Galileo tenía que pedir disculpas o a Moro lo metían en la hoguera. Este escenario nos obliga a plantear, y es parte de las reflexiones de la nueva formación profesional. Aquí hay también un problema que vamos avanzando en las competencias. ¿Cómo ordenar el volumen de conocimiento que vamos a transferirle a un estudiante? Historia, pensemos en la historia. Que podemos llenar toda esta aula de libros, sin duda. Pero historia, cualquier campo de conocimiento. En todo campo de conocimiento hay por lo bajo 10 libros significativos por semestre. Significativos, que cambian escenario. Y cada vez es más. Conocemos los 15 libros. Los hemos traducido, seguimos eso, cambiamos los currículos, estamos al tanto de lo que está pasando. Pero, ¿cómo seleccionamos la información? O sea, si hay 20.000 libros que vamos a enseñar sobre la historia de América, ¿qué vamos a enseñar? Colón salió en 1492 de Puerto Palo. El problema con la expansión de conocimiento es que obliga a pensar cómo seleccionamos conocimiento, qué vamos a transferir, qué vamos a transmitir. Yo selecciono. Antes no seleccionaba, ¿por qué? Porque el volumen de conocimiento no entraba en ningún lugar, era nada. Más aún, el volumen total de conocimiento alcanzaba la universidad. Ahora la universidad da el ciclo básico en un campo del conocimiento. El básico. Entonces, la estructura de competencias empieza a ser un mecanismo para seleccionar y para definir un criterio seleccionador del volumen de conocimiento. ¿Qué selecciono? En función de utilidad de saber hacer. O sea que tenemos demandas de nuevas competencias. Tenemos necesidad de ordenar selectivamente los conocimientos. Y lo otro, que es todavía más complejo, está en la dinámica de renovación de conocimientos, que ya sabemos que el tipo que sale, cuando sale tiene que seguir estudiando. O sea, el concepto de educación permanente, de educación continua, de actualización de saberes, ante la obsolescencia o ante la expansión de nuevos conocimientos, vuelve a la educación, no una etapa en la vida, sino toda una vida. Esto es de una brutal complejidad. O sea, todavía a nosotros nos cuesta aceptar que efectivamente hay que estar estudiando toda la vida. No entra en nuestra cabeza, no entra en nuestra economía, no entra en nuestro tiempo, no entra en nuestro ciclo cognitivo de capacidad de aprendizaje y de flexibilidad de la corteza cerebral. No entra en un escenario donde a los 25 años ya quemamos neuronas. Es de una complejidad enorme.
De alguna forma todo esto lleva a un conjunto de competencias. Vamos a analizar. Que vamos a verificar que como son tanto genéricas como disciplinarias. O sea, ¿por qué genéricas y disciplinarias? Las disciplinarias es porque hay que seleccionar en el campo de conocimiento qué es útil. Hay que definir qué es útil. Y las genéricas es porque hay un conjunto de otros conocimientos, no propiamente profesionales, disciplinarios, de la profesión, que son fundamentales para el ejercicio laboral. Innovación, multiculturalidad, interacción, idioma, de alguna forma sean demandas del mercado laboral. O sea que aquí se nos abre la problemática de la diferenciación de los dos niveles de las competencias planteadas. En el campo de lo disciplinario y las transversales que ustedes están agendando, son parte de un mismo problema. ¿De qué problema? Del problema del cambio del mercado laboral. ¿Y de qué problema? Porque lo que está cambiando es el modelo societario, económico y de funcionamiento. Eso es estructural. O sea que de alguna forma es claro que eso plantea una problemática con nuestros currículos tradicionales. Nosotros no formamos en otras competencias no disciplinarias. Primer problema. Segundo problema, es tal el volumen de selección y nuestra concepción teórica de la calidad que nosotros transferimos conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de la calidad es un concepto de la calidad académico. Esto es un tema de cambio de los paradigmas de qué es la calidad. La calidad es lo que el usuario quiere, no lo que yo digo. La calidad no es espejito, espejito, dime quién es más bonito. La calidad es lo que el otro diga. Y el otro dice según su utilidad, su eficiencia, su comodidad, su deseo, su necesidad. Yo no puedo definir lo que ustedes tienen que saber. Yo no puedo definir el nivel de calidad que ustedes necesitan, porque yo no puedo definir cuál es lo que ustedes consideran calidad. Porque no puedo prever lo que de alguna forma es su utilidad. Lo tienen que definir ustedes. Este concepto del cambio de la calidad es un cambio no del concepto de la calidad educativa, de todo. La calidad es finalmente esa variable imprecisa, difícil de definir, etcétera, lo que la gente decide. Ve un producto. Ayer por televisión un tipo decía, no, el nuevo iPad es distinto porque el del año pasado parecía como hecho en Singapur, este parece hecho como en Alemania. ¿Todo el mundo entiende? Enseguida no hay más que explicar. Hay un concepto de calidad. Este Volkswagen está bien, pero es como de Brasil, pero este otro es como de Alemania. Son iguales, son idénticos. Pero está todo igual, las mismas máquinas, los mismos repuestos. No. Tú sabes cómo es la cosa. El concepto de la calidad, en nuestro paradigma, lo definíamos nosotros, en el ámbito de los pares, en el ámbito de la frontera del conocimiento. Me importa un cazo lo que diga el estudiante, va a tener que aprender esto, chao. El usuario, este es el servicio, me importa lo que el usuario quiera, está obligado a esto. El software, no, lo hacemos como dicen los ingenieros, dificilísimo, incomprensible, lleno de passwords, porque así es la calidad. Y así todos tenemos un paradigma. Nosotros definimos, el resto está equivocado, obvio, por favor, son los otros. Esto nos va cambiando también un escenario, que la selectividad empieza a ser planteada necesariamente ante demandas de las personas. Bueno, esto va cambiando dos conceptos. Un concepto de competencias laborales de los obreros, de las cadenas de montaje, del taylorismo, de los estudios de Coriat, del cronómetro, a lo que es las competencias profesionales de hoy. Probablemente el enfoque de competencias laborales como palabra tiene que ver con la forma que se estructuró el capitalismo industrial en la fábrica. Este es otra historia, otra película.
otro perro y con distinto collar. De alguna forma, aquí hay un problema también. ¿Qué hace un profesional? ¿Qué hacen todos los profesionales? De la ingeniería, de la matemática, de la docencia o de la físico-química. Todos hacemos lo mismo. Dos cosas, y solo dos. Diagnosticamos y respondemos o resolvemos. Me dicen el problema de ingeniería y yo hago el puente. Me dice lo que quiere la familia y yo le hago un diseño de arquitectura. Me dice lo que más o menos tiene unos síntomas y yo le doy una pastillita o le meto un quirófano. Me dicen lo que ustedes necesitan de demanda y yo les doy una clase en ese tema. Nuestro rol es diagnosticar problemas y responder. Y el diagnóstico hoy es informático. Yo no puedo diagnosticar un problema de dónde está el petróleo si no meto unos aparatos que me dicen más o menos que acústicamente por ahí están los mapas petroleros y por ahí están los reservorios. Y yo no puedo darte un plano si no es en AutoCAD y no hay diseños en AutoCAD. Hoy pasamos en esas dos variables, por la informática. De alguna forma, es parte de un contexto, necesitamos comprender el entorno, necesitamos tener mayor capacidad de interacción, saberes prácticos. En ese proceso de diagnosticar y responder, cambió todo el contexto en el cual hacíamos los trabajos. De alguna forma, ¿de dónde sale este tema hoy de las competencias? Vamos a ver, rápidamente y terminando ya esta parte, que obviamente la primer problema se le planteó a Europa. Europa está tratando de hacer un gran cambio mundial, una revolución pero brutal. O sea, está tratando de destruir la base de la conformación de la propia Europa, que es los acuerdos de 1600 que fijaban las fronteras nacionales. Europa era una suma de países en guerra y ahora está creando un espacio único, un país único. Eso implica movilidad laboral, movilidad profesional, movilidad institucional, movilidad de todos los factores. Moneda única. ¿Cómo permitir la movilidad de un ingeniero que está en Holanda con uno que va en Italia? Hace 15 años se pensó, es muy fácil eso, modelo soviético-ruso, currículum igual para todos. Entonces tú tenías en Vladivostok un ingeniero que era el mismo currículum que el ingeniero en Kiev, era el modelo del Estado. Aquí la carrera es la misma. Nosotros vivimos muchos años con ese concepto. Es el concepto de la formación de las naciones del siglo XIX, el currículum único igual para todos, desde Chiapas hasta la frontera. Así aprenden lo que es los valores y la identidad nacional. El concepto de la reflexión sobre una construcción de un espacio común con movilidad laboral planteó claramente que no era posible pensar que el currículum de Holanda de un ingeniero tenía que ser igual que el de España. Imposible. Lo que sí tenía que ser necesario es que supieran hacer más o menos lo mismo, que hubiera un lenguaje común, una capacidad de comparar, una capacidad de evaluar. Eso llevó a Europa a una cosa que se llama el suplementario del título. No importa el título, no importa lo que define el título. Un ingeniero de sistemas y otro ingeniero de sistemas. El título dice ingeniero de sistemas. Uno tiene 90% de matemática y otro tiene 10% de matemática. ¿Hay alguno que está mal? No. Uno es perfecto para programación y otro es perfecto para otros componentes porque tiene 90% de otros. Entonces dirige una oficina de información, dirige un sistema de información, etcétera, etcétera, y trabaja en otros componentes como ingeniero de sistemas. Lo que es importante es saber el suplementario, cuáles son las competencias, qué es lo que sabe hacer. El papel de competencias, que desde el año 2005 es obligatorio en Europa, que se llama suplementario, dice lo que él sabe hacer.
No es necesario que sea igual que el otro ingeniero, no. Pero dice lo que cada uno sabe hacer. ¿En qué lenguaje? En un lenguaje de competencia. No lo dice en digital, no lo dice en ceros y unos. Es un lenguaje la competencia que permite comparar, equiparar. Eso fue la génesis de la reflexión del enfoque por competencia. Fue cómo hacemos, que estas cosas siempre nacen de ideas, cómo hacemos para permitir que venga un ingeniero de Holanda para acá. Hay que saber lo que significa ese ingeniero. A partir de ahí empezó a armar un sistema en el cual es obligatorio definir una estructura por competencia. Puedes no tener un currículum por competencias, pero sí tienes que tener un egreso por competencias, porque tienes que tener una estructura de idioma común. Yo no puedo llevarte un título en chino. Más aún, todos aquellos que hoy, sistemas universitarios, no tengan títulos estructurados con un perfil de salida por suplementario o por competencia, tienen problemas en Europa. ¿Por qué? Porque entonces te dicen, momentito, va a trabajar, tráeme las notas. No me sirven las notas. Tráeme las materias. No me sirven las materias, porque son líneas, matemática de tercer año. ¿Eso qué significa? ¿Números complejos o binarios? ¿X o Z? La movilidad laboral en Europa y la definición de este criterio Europa, que no es solo Europa, porque además de los 37 países de Europa, el Acuerdo de Bolonia tiene 54 países que lo firman. 54. Y no solo 54, sino que 5 países del norte de África han firmado los esquemas del modelo Bolonia. Y no solo los 5 países del norte de África, 19 países del CAME de África, que son los países franceses, han aceptado el modelo de competencia. Lo que estamos hablando es el mundo. No estamos hablando 4 gatos locos en Francia, en Europa. Estamos hablando del mundo. Este es el modelo que están poniendo. Porque es parte de la movilidad profesional de un mundo que vive robando conocimiento, que vive en la fuga de conocimiento, porque el valor agregado no es robarte una mina o conseguirte unos esclavos o unas vacas de Argentina y Uruguay. No, es conocimiento. Esto recién está empezando. Este año se aprobó el inicio ya, empieza en 6 meses, el pasaporte azul. ¿Qué es el pasaporte azul? Los doctorantes en el mundo con determinado estándar de calidad ya no necesitan visa en Europa. Pasaporte azul para el nivel de conocimiento. Claro, pasaporte azul sin competencia, no muchachos. Tráigame el enfoque por competencia. Yo les digo que va a pasar en los próximos años aquí, que va a empezar a haber una oficina de gobierno o en alguna universidad que empiezan a transferir y a transformar los títulos o a traducirlos a que tengan un suplementario por competencia. Porque es el lenguaje. Tú me dices, no, yo lo tengo en chino, perfecto, pero me lo tienen que traducir en inglés, nada más. Porque tú no puedes llevar los papeles a un lado, por ejemplo, si no están en los idiomas de Naciones Unidas, no es que están en Suazilanda, no, muchachos, traigámoslo en inglés, punto. Así estamos avanzando. Este esquema, en síntesis, vamos a ver, volumen de conocimiento que obliga a los sistemas educativos a especializarse y seleccionar. Segundo, exceso de profesionales. Solo América Latina está graduando 2.5 millones de profesionales por año. Son 20 millones de estudiantes que tenemos hoy. 2.5. ¿Cuántos se gradúan en México por año? Y debe andar en 350.000. En 15 años, la matrícula va a seguir subiendo a las tasas que vienen de 5 a 7%. Vamos a terminar el siglo donde la mayor parte de los jóvenes de 20 a 24 tengan estudios o títulos universitarios. Va a haber un exceso.
el exceso cambia el mercado laboral. No es que yo no, un ingeniero que no consigo cualquiera, venga para acá. Sobran. Se llama teoría de colas, el modelo de Trow. Se ordenan los currículos en la empresa en función de la productividad esperada. Y normalmente se organizan por la teoría de la certificación, el papel que tienen. Y ahora, por las competencias que tienen. Porque vamos a ver que al final las competencias es el currículo de cada uno de nosotros. Este exceso de profesionales crea demandas de esto por acceder a mejores niveles de competitividad y de conocimiento. Cuando hay 100.000, el importante es el que corre más. Hay una frase muy simpática, que es un chiste muy simpático de dos tipos que se los agarra un tigre en África y los dos se miran. El tigre delante. Y uno se agacha y se cambia los zapatos y se pone unos tenis. Y el otro dice, pues tú sos tonto, si el tigre nos va a comer. No. El tigre va a comer al que corra más despacio. Obvio. La próxima fila que se va a ordenar aquí va a ser el que tenga empleo profesional y el que esté desempleado. El desempleo profesional está subiendo en América Latina. Es obvio, hay exceso profesional. Antes tenían menores tiempos de ingreso en el mercado laboral, menores tasas de desempleo y mayores niveles salariales. Eso está decreciendo. Es un dato sobre oferta. Y la gente va a seguir estudiando porque no tiene otra oportunidad. No es que se puede ir a cualquier lado, o robar cualquier banco, o crear cualquier empresa. No, eso ya no existe. Las oportunidades son solo educativas. Cambio tecnológico que efectivamente plantea que los meros conocimientos no son predictores de la eficiencia laboral. Hay otras cosas que se necesita además propiamente del conocimiento. El cuarto elemento es el tema de la formación continua. Yo estudié en primaria. Voy a dar un TOEFL y saco 300 puntos. Estudio secundaria. Yo voy a dar nuevo el TOEFL y saco 600 puntos. Hago una universidad, tengo 700. Hay una medición continua. Mi competencia idiomática va mejorando con el tiempo. Porque el conocimiento es tan amplio, tan complejo, que yo no adquiero la calidad, la experiencia, la capacidad de poder resolver problemas de unas a primeras. Entonces, el sistema de competencia permite ordenar lo que me formo en un momento de la vida con lo que me formo después y lo que me formo después. Hay una continuidad que permite construir determinados niveles de conocimiento. Por lo tanto, nuestro problema que está planteándose es la estructuración de un sistema que nos permita actualizar nuestros niveles de eficiencia, de trabajo, de competencia. Porque el sistema cada vez se va a basar en más estudios de posgrado, de actualización, de cursos de educación continua. Y finalmente decíamos lo del suplementario de Europa. Esto es el contexto. ¿Qué son las competencias? ¿Cómo se definen algunos teóricamente las competencias? Porque esto nos va a permitir entender. Vamos a descontrar alguna definición. Moore, 94. Concepto de competencia hace referencia a la capacidad real de un individuo. Es individual la competencia. Es una capacidad. No me mide en trabajo, me mide en mi capacidad de hacer. No es una tarea, es un conjunto de tareas. Los obreros hacían una tarea, los profesionales hacemos muchas tareas. Pero ese conjunto configura un puesto de trabajo para Moore. Otra definición. Bueno,
Posee competencias quien tiene conocimientos. O sea que el conocimiento es parte de la competencia. Destrezas. Yo soy diestro en manejar máquinas grandes. Una destreza. Una habilidad especial que me da mi fortaleza. Aptitud necesaria. Soy apto para tal cosa. Para ejercer una profesión. O sea que la competencia se asocia a algún nivel de ejercicio profesional. Puede resolver problemas. Está asociado a problemas. Y es autónomo. No estoy supeditado a otro, es individual, me miden a mí. Y está capacitado para colaborar. Trabajo solo, pero estoy en red con otros. Ese es Bunka. No se refiere a un desempeño puntual. No es como yo muevo esta mesa. No, es mi capacidad de mover la mesa. Es la capacidad de mover conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. El profesional reflexiona. Cada vez más nosotros no hacemos, sino primero pensamos. Es la capacidad de construir esquemas referenciales. Cada problema es parte de un problema más global. El profesional complejiza, jerarquiza, conceptualiza en marcos referenciales mayores, que me permite diagnóstico. A partir de una competencia yo puedo hacer un diagnóstico o puedo resolver problemas productivos no previstos. Es muy fácil la cadena de montaje laboral porque ya se sabe cuál va a ser el problema. Los profesionales no sabemos. El médico con un paciente que no le logra sacar la enfermedad, no se la logra descubrir, porque es no previsto, que reflexionar, hay que entender mapas conceptuales, hay que comparar para poder entender un problema. Más talla, permiten que las personas resuelvan problemas, realicen actividades propias de su contexto profesional para cumplir objetivos, con la complejidad, con valores y criterios. Están los valores puestos en la mesa. Porque los valores es el eje de la toma de decisiones. Le mete el médico el cóctel, aunque se lo piden los parientes o no. Esa es complicada. El narco te pone la plata y tienes que decidir un juicio. Es complicada. El policía lo para en la esquina a alguien y acepta una mordida. Es complicada. Son temas de ética. O sea que la decisión está mediada por intereses y valores. Es una utopía también plantear la enseñanza de valores en el mundo universitario, pero digo, en el sentido de que cómo se forman valores es un enorme nivel de complejidad. Digamos, es el tema de las agendas de las iglesias de hace 10.000 años, cómo formar valores. Capacidad de actuar eficazmente en una determinada situación, apoyado en conocimientos, pero no limitado a ellos. Los conocimientos, finalmente, para mí, lo acepto el de cantera, es una aleación, algo que no puede separarse. Conocimientos, aptitudes, actitudes que se solidifican en las personas. Es el saber hacer, el saber comunicar, el saber ser, el saber entender, es lo que definía Delors en La educación encierra un tesoro, que finalmente es el texto que articula como trabajo de la UNESCO parte de esta reflexión. Dos finales, se define como la habilidad para hacer frente con éxito. No importa si tú lo haces, si lo haces bien. No es que me lo vas a resolver en 6 años, no, eso es competencia, eso es incompetencia, con éxito. Me acuerdo un presidente me decía, no, a mí ese ministro me gusta, porque yo le tiro un jabón mojado
y me lo agarra en el aire, me lo seca, me lo devuelve y me lo devuelve. Ese es un ministro eficiente. Le tiro un problema y me lo resuelve. O sea, nuestro mayor problema en la vida es cómo delegar, a quién delegar la capacidad de resolver con éxito, incluyendo elementos psicológicos, tanto cognitivos como no cognitivos. Ahora vamos al diccionario de la Real Academia, porque el diccionario nos permite separar una reflexión ideológica y política en el medio. El diccionario de la Real Academia, el 23, pero están todos, toma dos acepciones de la palabra competencia. Las dos vienen del latín, o sea que las dos tienen 1000 años. Una que define de competencia, de competir, y otra de competencia, de competente. La discusión está puesta en que muchos ven esto. Más allá, yo creo que está bien. En este mundo hay una necesidad de formar gente que sepa ser competente en términos de competitividad para resolver ciertas cosas respecto a otros. Si no, les van a ganar. Pero el problema no está solo aquí. El problema está en competencia, en incumbencia, en pericia, en atribución legítima de poder hacer y de hacer algo. Según como el enfoque del vaso de agua, medio lleno, medio vacío, cada uno posiciona esto que en América se ha vuelto una discusión ideológica, pero que no es discusión ideológica en Europa ni en la mitad de los países que están avanzando. O sea, aquí hay la doble dualidad de esta agenda. Nadie duda de la eficiencia de la competencia, de la capacidad, de la aptitud, porque si no, no son profesionales. ¿Por qué van a graduar profesionales, hacerles perder tiempo, que no tienen competencia para hacer algo? Ese es el rol de los sistemas educativos. Enseñarles a que memoricen las cosas. Hoy nosotros no podemos transferir información. Es una pérdida de tiempo y de respeto al ciudadano. ¿Por qué? Porque la información sobra, está en internet, la consigues en 2 minutos. No es necesario saber la historia de nadie, está en internet. Y no podemos transferir información porque es una pérdida absoluta de los recursos humanos y de los tiempos de las personas. La formación de competencia, de aptitudes, otras capacidades que se necesitan. Esto nos va, una síntesis, a que son propias de los sujetos. Se desarrollan en contextos complejos, no son actividades simples. Se miden por resultados, no por la acción. Permiten el logro de objetivos claramente definidos. Usted me puede montar el campus Moodle en internet y organizar los materiales instruccionales, sí o no. Chao. No, mire, yo tengo una licenciatura, pero es que esa materia no me la dieron. Está bien, gracias, váyase. Chao. No te estoy pidiendo que me hagas la plataforma nuclear, no, te pido que me montes un curso en internet. ¿Estás formando para eso? Son observables y medibles. ¿Lo haces o no lo haces? Y se ve. Hágame usted un proyecto de estudio para factibilidad de una planta industrial. Bueno, hay que contratar un asesor. ¿Cómo contratar un asesor? Para eso lo tengo usted. Bueno, pero es que esa parte de proyectos de complejidad, yo vi parte industrial, pero no vi... Integran conocimiento, habilidades y destrezas y aptitudes. Y tienen un fuerte componente práctico. Este es el escenario que al final se sintetiza en un dibujo, que es nuestra aptitud, lo que somos. Yo siempre decía hace años
Tú le puedes decir a una persona, levánteme ese coche, y te dice, no, mire, yo no puedo, pesa 2.000 kilos. Sea ministro, sí, yo puedo. Porque lo físico es medible, lo intelectual no es medible. El sistema de competencias trata de precisar realmente lo que efectivamente uno puede. Conocimientos, lo que sabemos. Formación, lo que estudiamos. Y competencias, finalmente, lo que adquirimos de ese proceso. Nuestro tema es que los sistemas educativos, la relación entre lo que nos formamos y las competencias sea igual. Las 900 horas de un proceso formativo, más las 1.800 necesarias, porque la relación debe ser 2:1. 2 horas de autoaprendizaje por cada hora de formación presencial o en línea. Esas 2.700 horas, ¿cuántas horas realmente da en formación de competencia? Todo licenciatura, ¿cuánto realmente es parte del proceso requerido para tener competencia? ¿Cuánto es el conocimiento que nunca vamos a utilizar, que hemos aprendido? Que nunca se relaciona en ningún sentido con lo que vamos a hacer en nuestra vida profesional. Porque eso siempre lo dicen los estudiantes. Porque siempre nos dicen, no, es que hay tantas cosas que nunca en la vida me sirvieron. De alguna forma, aquí hay un punto, todo forma competencia. La discusión es el tamaño de este nivel de frutilla de la fresa. Cuanto mayor es el tamaño de la fresa, el que la tenga va a ganar. Porque esto finalmente es el currículum que se llama cartera por competencia. Es el currículum de las personas, no la hoja de vida que yo estuve por tal lado. Porque puede ser, si tal lado te dio interculturalidad, si te dio capacidad. ¿Ustedes se acuerdan cómo era un currículum de alguna gente? Esta cosa tan rara, no, que yo estuve en tal país y tal. Porque teníamos una cabeza que era todo lo que estudió. No. La experiencia de vida, si está concebida en términos de currículum, de competencia. De alguna forma, aquí hay otro tema final, que es las teorías de capital humano. La educación es un instrumento para la formación de capital humano. Y toda la teoría del capital humano lo que dice es que la formación de capital humano es una inversión. Nosotros invertimos en educación y la educación nos da un beneficio. Antes el modelo se fijaba solo sobre años de estudio. No importa. Yo he estado en cursos de postdoctorado y yo entiendo cómo la gente pasó de primaria, que está ahí sentada. Pasa. Los sistemas son tan flexibles que la gente puede llegar a cualquier lado. ¿Por qué? Resistencia. Aguanten la silla. Repetir lo que el profesor dice. Se llega a lo que sea. Sin problema. Pero esos no los contratan afuera. Porque ya no importa los años de estudio, importa la calidad del estudio. Y no importa meramente la calidad, sino la calidad como competencia de hacer algo, como capacidad de resolver algo. De alguna forma lo que estamos es un escenario donde las teorías de capital humano se articulan sobre la competencia, es la forma contemporánea en la cual se expresa el capital humano. Eso va a llevar inclusive a la cartera de competencias, como portafolio. ¿Sabe inglés? ¿Sabe resolver tales máquinas? ¿Sabe informática?
sabe las teorías, tiene buena capacidad de relacionamiento, maneja 3 idiomas más, es fluido, se viste bien, se arregla, cumple las órdenes. Bueno, lo que falta lo capacitamos, vamos arriba. ¿No es así la cosa? Ese es el escenario. ¿Qué son esas cosas? Sabe de esto, sabe lo otro, responde bien las instrucciones, no alborota, trabaja bien en equipo, funciona, se articula, se integra, tiene la edad correspondiente. Eso es cartera de competencia. Es la cosa que tú sabes. Cuanto más amplia su cartera de competencia, se llama teoría de portafolios. Tienes una acción de una empresa de traje de baño. En verano te va bien, y en invierno, bueno, tendrías que comprarte una acción de una empresa de paraguas, porque entonces te va a ir un poco mejor. Se llama concavidad de los activos, diversidad del portafolio, o más bien se llama no ponga los huevos en una sola canasta y ten muchos huevos en la vida. Tan simple como los refranes de las galletitas chinas. Cuanto más diversidad tengas, más vas a tener capacidad de ¿qué? De responder a los cambios de la vida. Porque la gente tiene 5 profesiones, no 5 trabajos, 5 profesiones en correr su vida promedio. Este escenario pone de alguna forma a que el nivel de las competencias es el currículum personal. Es el portafolio de saberes, de destrezas, de habilidades. No es tu hoja de vida. Puede ser tu hoja de vida si está articulada. Todo suma si sabes hacerlo sumar. Aquí el tema nuestro es ahora, aunque el tiempo se nos está pasando, y perdóneme, la educación, el aparato educativo, nuestros recursos de los procesos de formación. Primero, avancemos un poco más a una cosa muy simple, que es, las competencias las vamos adquiriendo en un proceso. Por lo tanto, el lenguaje de competencias no es solo un problema en el grado, sino que es global. El mejor sistema, lo repito siempre, es el TOEFL, porque me permite irle sumando a ese cofrefor o sumando a esa competencia idiomática. En las otras es más complejo, pero el sistema es que no tenemos conocimiento, no tenemos calidad, no tenemos competencia solo en un nivel de ciclo formativo. Lo vamos adquiriendo en un recorrido y llegaremos a determinado nivel. Ahí me acuerdo un tipo, era un genetista americano de primer nivel, y el tipo estaba llorando, se tomó unos tragos. Entonces, ya 45 años. Y entonces lloraba porque empezó a los 28. Y si él hubiera empezado a los 18, sería premio Nobel. Lloraba. Bueno, ahí tomó un camino exclusivo en una línea. La vida es más compleja y obliga a tener diversidades, pero en todo caso el principio es la acumulación. En el grado son conocimientos básicos o competencias básicas. En el posgrado, conocimientos especializados para formar adicionales niveles a las competencias que hemos desarrollado. Y en la educación continua o la recertificación es la recertificación de competencias, es la actualización de los niveles de competencia. El final es recertificación de competencias. Y eso implica un sistema articulado de competencias. Hay muchas definiciones de las competencias. La más simple es las genéricas y las específicas, pero hay muchas metodologías a efecto de definir un conjunto de competencias. Estas son las de Informe Tuning, que ha sido el que más ha trabajado en Europa, ha definido instrumentales, 10 competencias. Muy rápido se lo va a quedar las láminas.
interpersonales, que efectivamente mide otro conjunto de competencias, en este caso 8, y sistémicas que definen ello. Yo pasé a definir un esquema que le llamo competencias I, que me permite, a partir de este modelo, inclusive, definir cuál es la carga de trabajo que tiene que tener cada persona y cuál es la metodología o la pedagogía para aprender esto. Estamos hablando de las competencias genéricas, no cómo cada conocimiento disciplinario se organiza en función de la competencia. Son los dos problemas, las genéricas y las específicas. Tú necesitas, ustedes tienen un esquema que han trabajado sobre 5 ejes transversales. Yo a partir de diversas reflexiones y también utilizando los modelos de otros, innovativas, informáticas, informacionales, interculturales, investigativas, interpersonales, internacionales, interactivas, integridad, interdisciplinarias e idiomáticas. ¿Qué es cada una? Bueno, en general cada una de las palabras expresa muy bien, más o menos, lo que de alguna forma estamos tratando de decir. Nuevas tecnologías. Nadie puede salir de un estudio universitario sin manejar las TIC. No se puede. No se debe entregar el título a nadie que no tenga competencias en esa materia, en cualquier carrera. Ese es el mundo del futuro. Idiomáticas. Normalmente, secundaria, primaria, segunda lengua. Secundaria, tercera lengua. Universidad, cuarta lengua. Posgrado, quinta lengua. Eso es Europa. Contra esos bichos compiten los que ustedes van a graduar, directa o indirectamente. Salvo que quieran que compitan por salarios bajos. Si quieren que compiten por conocimiento, tendrán que construir los sistemas para que se formen idiomas. Integridad ética. Esto es muy complejo. ¿Cómo se forma la ética? Los pongo a leer el Corán, repiten el Corán como el mundo árabe, van a la iglesia. ¿Cuál es la metodología? Y yo reflexionaba el otro día con ustedes en los temas de integridad, los debates y los dilemas morales, como hablábamos en la vez pasada. El intercambio, la confrontación, ¿correcto? ¿Cómo se llamaba eso, maestro? Decía ¿cómo era la palabra? ¿Cómo era en el trivium que tenía la retórica? El enfrentamiento de posición. Pero en todo caso, cada una tiene su metodología intercultural, que se relacione con otros, que conviva con los demás, que conviva con las diferencias. Y así, de alguna forma, el modelo va permitiendo, claro, ¿cuánto es el tiempo de porcentaje de trabajo que se le va a dar? En esas 900 horas, ¿cuántas? Normalmente se habla de que hasta el 15% y 20% son estos niveles de formación en tiempo. O sea, que el mercado laboral registra en la productividad y la eficiencia y el trabajo de las personas que un 20% es resultado de su interacción con los demás, el manejo de los idiomas, su funcionamiento y comprensión de temas globales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 20% habla. Bueno, el enfoque propiamente ya del currículum, de alguna forma, implica concebir, estamos tratando de reflexionar ahora muy rápido y finalmente
que es ya no la parte de las genéricas, sino de las competencias específicas. Aquellas que remiten a la selección de los conocimientos en función de saber hacer, saber ser, saber comunicar. ¿Correcto? Sin duda el primer tema es la transferencia de los perfiles de las titulaciones. Hay que cambiar y salir de un modelo que dice lo que el profesional va a saber a lo que el profesional va a saber hacer. Capacitado en producir escritos jurídicos, capacitado y competente en realizar todos los procedimientos de los juicios orales, capacitado, lo que realmente sabe hacer. O sea, esa transferencia de los perfiles de las titulaciones es la parte inicial que no la define uno. La calidad aquí la define afuera. El mercado, los colegios profesionales, la sociedad, los empleadores, los graduados. La metodología para seleccionar los conocimientos. Esto es parte de una película más compleja que está cambiando, que no importa la enseñanza, no importa. Eso es secundario, intrascendente, diría alguien. ¿Qué es lo que importa? El aprendizaje. Parte de este enfoque por competencias nace por mucha gente que no tenía títulos y se certificaban competencias laborales. ¿Qué significa? Tú hiciste plomero 30 años de tu vida y yo te evalúo en un curso y veo si realmente puedes hacer eso. Y te certifico las competencias laborales. Por ahí empezó parte de la terminología de certificación de competencias laborales. De alguna forma, este sistema implica un pasaje a que no importa la enseñanza, no importan las instituciones, no importamos los profesores, no importan los currículos, son instrumentos meramente para el aprendizaje. Y el aprendizaje es distinto por las personas. Hay unos que tienen oído, otros no tienen oído para la música. No tenemos, yo no tengo. Mi madre tiene, así es la vida. Hay cosas que puedes desarrollar y cosas que efectivamente no puedes desarrollar. La pedagogía centrada en el estudiante es, el tema es que adquiera la competencia él. Todo el tema es la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, uno de los grandes temas de la competencia es la evaluación que podemos hacer de este proceso. Dinámicas de enseñanza o pedagogía, efectos de eso. Bueno, yo dejaría por acá, porque si no voy a terminar finalmente. Ah, no, pero una última. La última, pero bueno, ya terminó cortada la intervención. Bueno, en todo caso, el eje finalmente de la parte más propiamente, que no es la reflexión de ustedes, que tiene que ver con el escenario de, volvió a pasar, el escenario de las competencias disciplinarias. O sea, una reflexión que ustedes están haciendo es las competencias transversales. En esa, para mí, el tema central, como lo decía también en la conversación que tuvimos el otro día, es cuáles son las competencias, cuáles son las pedagogías para instrumentar eso, cuáles son realmente competencias que se pueden formar y cuál es el tiempo dedicado a eso. Si uno dice idiomas, cuál es el tiempo, cuál es la pedagogía para apropiarse de esa competencia. Pero finalmente tiene que ser una estructura de perfil de salida por competencia. Se mide no según el conocimiento, sino la competencia de efectivamente hacer eso. Y por lo tanto el problema nos pone en la evaluación. En relación a las otras competencias, las más propiamente disciplinarias, se reafirma que es en el diálogo con la sociedad, con los espacios laborales, con los demandantes, donde está la determinante inicial del perfil de salida.
No pueden construir un currículum por competencia si no parten de definir el perfil de salida. Y el perfil de salida por competencia no se define al interior de la institución, sino en un diálogo entre la institución y afuera, entre los saberes y el mercado, entre las demandas y los niveles de conocimiento. Implica ordenar en un mapa claramente los conocimientos que cada uno aporta a un nivel de estructura, de competencia, y rompe el modelo disciplinario y sobre todo empieza a mover el modelo de la asignatura. Nosotros teníamos asignaturas por conocimientos. Hoy el escenario empieza a plantear necesariamente un escenario interdisciplinario. La asignatura es interdisciplinaria, porque agrega resolver problemas, teoría y praxis, y los problemas siempre son no disciplinarios, sino interdisciplinarios. Por lo tanto, es necesario incorporar también diálogos con otras facultades y otras carreras en cada una de las competencias. Lo cual implica también un problema de gestión, cómo se gestiona cada uno de los componentes. Bueno, les agradezco, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Porque digo, si usted solo sabe su profesión, su capacidad de vida humana es mucho menor que si usted tiene riqueza de otros saberes. Usted es más esclavo del puesto de trabajo porque solo sabe hacer eso. Incorporar un concepto de reflexión de ética es incorporar un escenario totalmente distinto en las estructuras de pensamiento, en las estructuras curriculares. Pero además, yo digo, el que no se forma para trabajar, ¿para qué se forma? ¿De qué vive? Yo no puedo vivir si no trabajo. Claro, la educación de élites importaba gozar el conocimiento, era parte de la educación del pasado, porque no necesitaba esa persona tener que trabajar. Mira, nosotros tenemos dos posibilidades en nuestros sistemas educativos. ¿Formamos la gente para el desempleo o formamos para que tengan capacidad de responder a los problemas de la sociedad? Eso, hay veces es muy complejo porque uno cree que porque tiene su vida arreglada, los otros la tienen. ¿No? O sea, cada vez más la gente que sus padres no estudiaron en la universidad es mayor. Es una realidad. Entonces, la formación profesional es una formación para la vida, pero para la vida en el trabajo. Marx decía que la gente se enajena del trabajo, pero también decía que la gente se realiza en el trabajo. La mayor reflexión siempre que uno le pasa por la cabeza con los años es, no es que va a terminar dándole pan a los pajaritos en la plaza, porque el trabajo es una cosa fundamental en la vida. Uno se realiza, se expresa. No hay nada peor que un profesional incompetente, que no puede responder, que está preguntando, que no sabe hacer. Si los sistemas universitarios no se ajustan a los cambios, otros se van a ajustar. En un mercado monopólico es muy fácil, está todo el mundo ensartado, pero ahora el sector privado participa, otras instituciones participan en el juego. Pero finalmente es un tema del hombre. El hombre autónomo que solo sabe un campo disciplinario tiene muchas menos limitaciones, muchas más limitaciones en su vida que efectivamente el que sabe literatura, el que puede contar un cuento, el que cuenta una anécdota de lo que pasó en otro lado, el que tiene un mundo intercultural. O sea, esa variable es una variable determinante. Lo que creemos es que eso lo construimos en la sociedad. No, yo creo que no. Tampoco tiene sentido que la gente esté pagando informática, idioma, o que la gente estudie 5 años y no sepa hacer cosas. Que tú lo pongas al costado
tipo formado en un buen sistema universitario no tenga esa competencia. Harvard, que es la madre, y por algo la primera universidad del mundo, todas estas cosas las hizo hace 100 años. Modelo de crédito, que recién en América está empezando a articularse, porque sin crédito no hay competencia, porque es un tema de movilidad, los créditos son otra variable en tema importante en este tema. Bueno, Harvard metió el modelo de Major y Minor, que es las materias disciplinarias y otras materias de formación, hace 100 años. Y uno veía un gringo, pero decía, ¿tú qué haces por acá? No, yo estoy haciendo un curso sobre cultura maya. ¿Y tú qué estudias? Yo estudio medicina. ¿Qué tiene que ver? Y así uno vivió. Y estos tipos son brutos. O sea, la demostración verdadera es que todo el mundo prefiere operarse allá. Entonces, hay un nivel de comprensión, de comparación. Yo discutí el otro día, por ejemplo, ¿tiene sentido dar clases de la historia de México? Pregunto. Yo que soy extranjero me meto en cosas que no me corresponden. ¿Existen las historias que no son historias comparativas? Lo que pasó acá es distinto y está desconectado de lo que pasó en Estados Unidos, en Europa, en Japón. El mundo es global. Entonces, seguir encerrados en unos conocimientos disciplinarios, nacionales, terminales, muy propiamente del propio nivel de conocimiento, y más de los conocimientos y no de las competencias, creo que nos limita como personas. O sea, al final, la capacidad de poder dirigir una empresa o ser empleado de una empresa, de ser un profesional, me contaba la gente de la UNAM, de la Facultad de Administración de la UNAM, estamos preocupados porque nuestros egresados van para las empresas, pero abajo, no los ponen de jefe. Epa, eso es complicado. O sea, queremos formar a los líderes que pueden dirigir o a los que van a ser dirigidos. Si es que consiguen empleo. O sea, las reformas universitarias son brutales. Y yo creo que el enfoque de competencias implica la capacidad de poder competir sanamente. Yo no creo que la competencia sea mala. Nuestra cultura occidental y ibérica es anticompetencia. Esa es la verdad. Eso es un elemento que no lo hemos tenido. Nos rechaza, nos rechina. Pero la vida es competencia. Y no formar a la gente en niveles de competencia. O sea, las notas es secreto. ¿Por qué? Vamos a, el premiado, bravo, que venga acá, vean, aprendan el esfuerzo de él. ¿Por qué no? Yo creo eso. Creo que eso ayuda a la formación de los sistemas, al esfuerzo, al trabajo, el sacrificio. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en los currículos? Para mí, el mayor. Las 900 horas, nosotros las podemos arreglar como quieran. El tema no son solo las 900 horas, sino las 1800 que él necesita hacer en su casa. Los estudios en América Latina están mostrando que por cada hora de clase, la gente solo estudia 0,6%, el 60% de una hora. Y en Europa, por cada hora de clase, estudian 2 en su casa. Entre trabajos, entre preparación de exámenes, entre preparación de clases, revisión de libros. O sea que el esfuerzo no es solo nuestro como docentes o institucionales. El esfuerzo final, y en las teorías, aquí, estamos en un aula que se llama Piaget, esa es la capacidad de la gente de ese esfuerzo. Sistemas muy flexibles, sistemas laxos, sistemas donde puedes llegar a ver una persona que no tiene competencia a nivel de un doctorado. Es lo que al final permite sistemas tan flexibles que no se aprenden. O sea, yo creo que tenemos que ser mucho más rigurosos y que un enfoque por competencia inclusive nos permite evaluar, porque es muy difícil evaluar la diferencia entre que Colón llegó a las 4:30 o a las 4:45, pero evaluar si sabe hacer un software, si sabe hacer un proyecto, si sabe hacer tal cosa, es mucho más eficiente para poder medir realmente aprendizaje. Dos cositas. Primero,
Nosotros estamos partiendo de un modelo que era de élite. Y reproducimos en nuestras cabezas muchas veces una dinámica de construcción de élite. O sea, México en 1970 tenía el 7% de la matrícula estudiantil. No era nada. Hoy está cerca del 25, 35, y no podemos seguir pensando sistemas de élite. Entonces, cuando uno piensa la formación de las élites, bueno, las élites siempre tienen plata y el papá lo mantiene y va a entrar en la empresa. Es un público distinto a lo que está entrando en las universidades hoy. O sea, de las cosas más importantes del mundo intelectual es reconocer la realidad. El perfil de los que están entrando empieza a tener unas particularidades muy complejas. No solo el manejo idiomático, el capital social o capital cultural que carece muchas veces, sino que efectivamente los vas a preparar para trabajadores de obreros, un poco con título, o no. O sea, tu público es otro. Nosotros reproducimos un modelo porque vivimos en ese. Esta cosa cambió. Tú planteas una cosa que el mercado va a dar la desaparición de las humanidades. No. En Europa el 16% de los estudiantes son de humanidades y arte. La industria cultural no la tenemos desarrollada en América Latina en las dimensiones que debería estar. ¿Dónde están los tipos que realmente sepan manejar los aparatos de producciones de industria cultural? Cine, radio, televisión. O sea, yo no creo que el mundo esté mostrando que los ámbitos humanísticos no desaparecen. No. O sea, donde lo vea, en la privada o en la pública, en el país A o en el país B, esto avanza. O sea que de alguna forma esa dinámica de que el mercado va a desaparecer la poesía, yo no la estoy viendo. Pero en todo caso, si el mercado desaparecería la poesía, bueno, tiene que estar el Estado para reforzar eso. O sea, aquí la lógica es un modelo societario en el cual el mercado es la dinámica y el Estado es el protector de que se cumplan las cosas, los equilibrios sociales, las cosas que efectivamente tiene que hacer la sociedad, los servicios que nos brinda el sector privado, donde el sector privado roba, se lo mete preso. O sea, la dinámica creo que de la humanidad que estamos viendo es, el Estado ha sido un fracaso para mí. Conocí la Unión Soviética, estuve en China, conozco Cuba de memoria, no lo recomiendo. Y el mercado desenfrenado, está claro que no, son caos urbanos, corrupción, prostitución, desorden. Y esto es una visión socialdemócrata de que mercado controlado, o Estado no estatista, que permita juegos y participación. Esa es la dinámica del mundo, por ahora. Le llamemos capitalismo, le llamemos mercado, le llamemos regulaciones, es el keynesianismo moderno. Poco más, un poco menos, y lo que está pasando en América Latina muestra que aún gobiernos en una tónica ideológica, Chile, Venezuela no, Venezuela yo creo que están fácil con esa locura petrolera. Brasil es un equilibrio, un poco más, un poco menos, se pasa para acá, con tal país, pero digo, creo que estamos construyendo un sistema que articula. Algunos dicen que el Estado es muy fuerte, otros dicen que el Estado es muy bajo, otros que el mercado está muy regulado, que el mercado... Pero creo que el equilibrio, de alguna forma, es parte de un escenario. Yo creo que el caso de Europa muestra que es el que más ha avanzado en todo el modelo de competencia, una particularidad muy clara. Europa tiene un modelo público universitario. Lo privado es minúsculo. Y cuando lo privado empezó a crecer, dijeron, no, vamos a cobrarle a todo el mundo para que no nos crezca un sector privado. Y el privado no existe. Y todo es por competencia. Yo discutía con una gente del PSOE y me decía, no, pero que el tema de competencia y tal, no, que la ideología no existe, ¿no? Pero inclusive el PP en algún momento estuvo en contra de la reforma de la LOE, que avanzaba competencia y la paró. O sea, los del PSOE dicen que la competencia son más de ellos. Y le preguntas a los del PP y dicen, no, que el enfoque de competencia es una cosa nacional. Y no tiene ideología. Eso no significa que alguna gente no esté en contra. Pero la academia, digamos, el paradigma mayoritario, concibe eso sin una discusión como la tenemos en la RIA.
Probablemente porque quien la está poniendo es pública. Yo hacía una referencia de las universidades que están avanzando en un modelo de competencia en América Latina. Vengo de Panamá 3 días con la tecnológica de Panamá, que es pública de primer nivel y está en competencia. Ustedes están avanzando en competencia. O sea, estoy viendo en muchos países, privadas o públicas, que avanzan por ahí. Un poco más un enfoque europeo, una un poco más empresarialista, unas conversan más con el mercado, otras menos, pero todas van un poco por ahí, con matices como todo la vida. O sea, yo creo que de alguna forma, creo que las competencias, es importante, no lo puse en la presentación, las genéricas no son comunes. O sea, que es un problema que ustedes tienen en la reflexión de los ejes transversales. No necesita la misma ética un médico que, no sé, que un biólogo, ¿correcto? O sea, las moléculas no tienen discusión de ética, pero para un médico el problema de la ética es fundamental. No te quiero decir por investigador policial, ¿correcto? O para un militar. Los temas de ética sin duda que son significativos. Con lo cual plantea un problema es una transversalidad, pero que también hay diferencias por algunas áreas de conocimiento. Lo hablamos en innovación en filosofía no es lo mismo que en innovación en robótica, que es un área punta de conflicto. Pero yo digo, reconozco el parte de ética, yo tomé alguna síntesis. El tema aquí, la ética, es central. Pero yo tengo mucha complejidad de discusión, ¿cómo es la ética? O sea, yo creo que lo dije la vez anterior nos reunimos, que es, Estados Unidos un día decían, ¿cómo es que los tipos de propiedad del director de la Enron, que es una empresa que quebró, que se robaron todo, la directiva eran de las mejores universidades, de las mejores familias, los mejores pagos, y se robaron 10.000 millones de dólares? Yo no creo el modelo barbarie-civilización, que es, los que son incultos son bárbaros, y los que son cultos son civilizados. En la viña del Señor hay de todo. Y no sé si la educación forma ética y valores. Es una discusión que me hago. El Corán agarra a los niños a los 4 años y les repite el Corán. Yo no sé si así se forman valores, se repite el Corán. ¿Cómo se forman valores? Es un tema. Un día discutía con un cura que me decía, no, le estoy consiguiendo en la universidad otro curso más de ética. Y yo decía, ¿por qué 2 y no 4? ¿Qué define? ¿Con 4 las reglas y con 1 es poco? Yo no lo tengo resuelto ese tema en mí conceptualmente. No es fácil. Sin lugar a dudas, tú necesitas avanzar hacia un modelo ecológico fundamental a nivel del mundo. Estamos saliendo de un modelo industrial contaminante, es una variable, lo de Al Gore es muy interesante. ¿Cómo lo educamos? Bueno, probablemente no es solo una materia ética. No sé si la materia ética tiene que estar. O es más importante la interpersonal, las redes colectivas, o los debates morales. Pero digo, el tema ético es un tema muy difícil, porque no hay todavía una teoría. Estamos en el tema de la responsabilidad social, pero los ladrones, en las cárceles están los incultos, pero no porque a los de cuello blanco nunca los agarran, pero sobran de esos. Claro, es más fácil robarte un caramelo si no tienes ni para el caramelo. Entonces, bueno, el del caramelo no lo roba el que tiene plata. Pero yo digo, es difícil. Es una polémica que ustedes van a tener de cómo meten contenidos éticos. ¿Y qué es ética? O sea, para una gente la ética es una declaración. Yo me confieso ético, para otros es una acción. La ética es budista o es católica, es del código Hammurabi o es tener 4 mujeres. Pero eso es una cultura que dice que eso está bien. Y el mundo hindú quemaba a las mujeres cuando se morían los maridos. Una locura, pero... O sea, es muy complejo esa materia. Yo creo que de alguna manera es un transversal que ustedes tendrán que discutir, reflexionar, pero que no está resuelto ni por las iglesias, que están hace 1000 años con este tema. Como dicen, trabajan con esa materia prima. El sistema educativo, dentro de los enfoques educativos que se manejan, hay uno que plantea las diferencias individuales y las posibilidades de cada persona de entender y de interpretar la información. Las inteligencias múltiples, por ejemplo, los ritmos para aprender, cada quien tiene su tiempo,
su ritmo y sus necesidades de aprender. ¿Cómo enfrentar esto bajo el enfoque de competencias? Porque finalmente la evaluación, cuando se trabaja por competencias, también va estandarizando los desempeños de las personas, ¿no? Y se utilizan instrumentos de diferente tipo. ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, las diferencias individuales y esta idea de que cada quien tiene sus ritmos de aprender, sus tiempos para aprender, sus necesidades de aprender y además sus intereses, en el sentido de que no a todos nuestros alumnos les interesa lo mismo, a pesar de estar en una misma carrera, por ejemplo? Hablan de esos temas bien complejos. O sea, nosotros tenemos una educación individual de élites. No ibas a la universidad, sino que venía un profesor de tu casa. Mi madre se educó así. Sofisticación. Eso no es el sistema de élite. Hoy estamos en el sistema de masa. Pero las teorías hemos ido abandonando los modelos de educación de masas. O sea, por eso, porque el aprendizaje es individual, por las particularidades de cada uno. El modelo de competencias avanza más hacia lo individual. O sea, en la medida que el tema no es la enseñanza, sino el aprendizaje, es reconocer que tenemos que abandonar los modelos masivos. Pero al mismo tiempo estamos en un mundo cada vez más masivo. Entonces empezamos a tener que generar sistemas que permitan mayor individualización de los procesos. En educación básica la discusión está muy clara. Hay que achicar las clases, hay que aumentar la cantidad de profesores. Nosotros estamos en un sistema que entren que caben 100. Tenemos que avanzar cada vez más a individualizar las enseñanzas, los aprendizajes, las evaluaciones, las particularidades de cada uno. Ese es el problema. Hay veces soñamos que las tecnologías nos puedan permitir mayores niveles de individualización. De alguna forma, creo que la gran contradicción es como lo masivo, que es parte del mundo, y cada vez más una diferenciación y una segmentación. Las industrias de servicios tienen ese problema distinto a las industrias mecánicas. O sea, tú vas a la Mercedes-Benz y dices, yo quiero el Mercedes de esta forma, de este color, de esta cosa, y la máquina, te lo produce en lo que se llama producción, no en serie, sino en niveles robotizados, que te permite la máquina de control numérico. En los servicios es complicado. O sea, tú McDonald's, todo igual. Más allá de que ves un McDonald's de antes que tenía 3 productos y hoy hay 50. La educación cada vez tiene más fragmentación de campos de conocimiento, de personas, de aprendizaje, y las competencias empujan más eso. Yo creo que hay que seguir avanzando a reflexionar cómo generar tratamientos educativos, aprendizajes individuales, competencias individuales, porque al final la competencia es el currículum de cada uno, el tuyo, el tuyo. La respuesta parece ser, o yo la visualizo, sobre el escenario de la movilidad y los créditos y de la flexibilidad. O sea, tú tomas una clase aquí, pero después él es libre y toma otra clase, pero se le reconoce, es parte de un sistema que tiene tutoría de profesores para construir su nivel de competencia. Hace movilidad adentro de una institución y fuera. Necesitas flexibilizar los sistemas. O sea, necesitamos pasar de sistemas masivos de enseñanza a sistemas individualizados, en el cual la gente construya su currículum en recorridos individuales, con sistemas de evaluación particulares, que implica flexibilidad, que implica articulación. Pero claro, tú no puedes ir a estudiar a la universidad de la esquina, pues la otra es privada, porque es pública, no tienes convenio, distintos niveles de calidad, no hay acreditación, no hay crédito. Ahí se necesita avanzar. México necesita avanzar. Ahora se aprobó el SAT, que está en ese tema del ajuste, un sistema de crédito, todo tiene que estar creditizado. Tiene que haber un estándar mínimo de calidad para que uno pueda moverse, porque yo no puedo tomar la clase de inglés en una institución de porquería, porque eso no vale. Tiene que ser un estándar mínimo que permita. Y creo otra cosa que es, no puedes desarrollar una educación individualizada
si no es en las estructuras de redes. ¿Por qué tú vas a dar clases de inglés? Bueno, aquí tiene una academia muy sólida, pero si no tiene mandarín, y hay que dar lenguas tradicionales, que la persona pueda tomar créditos y se le reconozca los estudios en otro lado. Tú no puedes ofrecer todo en la sociedad, pero tienes que dar la libertad para que efectivamente, si alguien quiere estudiar lenguas X, Z, W, que tú no las tienes, se las reconozcan. Me pasó una vez en Colombia que efectivamente un estudiante que lo estábamos apoyando, estaba terminando el doctorado, cuando fue a dar el examen para ingresar como profesor en la Universidad de Antioquia, él sabía español y la lengua nativa. Y entonces dijeron, no, el idioma extranjero es el inglés. Dijo, no, el idioma extranjero es el español. Bueno, y ahí una discusión, consejo universitario, me acuerdo que yo estaba en la UNESCO en aquel momento, y al final entró, ¿correcto? O sea, esto es un forceps de peleas, pero hay que permitir la individualización de los aprendizajes. Hay que permitir que la gente construya su recorrido. Hay que matar a los pedagogos, con perdón de la palabra, en el sentido de que nosotros no debemos imponer, sino a generar marcos para que la gente pueda recorrer y construir sus opciones, porque es construir su currículo. Correcto, o sea que a mí me gusta tal y no me gusta tal, y yo quiero mezclar música con ingeniería. Rico, vamos arriba. No le demos a la gente la imposibilidad de ejercer sus libertades. Entonces yo creo que la individualización es el norte, y el currículum por competencia ayuda un poco más. Vendrán nuevas metodologías, vendrán nuevos caminos, nuevas ideas para avanzar a eso. Claro, con estándar mínimo de calidad, con nivel de reconocimiento, con capacidades de hacer cosas. Porque el problema que tenemos son los colegios profesionales. Ok, yo mezclo abogacía con economía. Voy al colegio de abogados y me dicen, no. En la medida que aparece el licenciamiento, que es el examen, se acabó el problema. Entonces, el título no te lo da la universidad, sino que el título te lo da el ejercicio profesional. Que ese es otro camino complicadísimo, pero que se escapa al tema, que está pasando y que es más fuerte.